Qué bueno poder iniciar una nueva semana con ustedes y un nuevo mes también y hacerlo con Andrés Merino, el retornado a casa. Andrés Merino, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días, saludando a nuestra querida audiencia. Ya los extrañaba bastante. Nosotros acá también. Interesante la cobertura, sobre todo la corresponsalía. Me gustó ese trabajo también, Mafer, déjame decirte. Oye, es un trabajo, a ver, que demanda mucha preparación, porque hay que estar inteligenciado del evento, de los personajes, de lo que plantean varios gobiernos, porque no estamos hablando de una cobertura netamente para Ecuador, sino en el Ecuador en el marco de ese encuentro. Mira, y muy interesante, Mafer, lo que se dio en este foro económico regional auspiciado por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, porque te das cuenta de cómo marcan los tiempos y la importancia geopolítica que tienen determinados países. Hablando puntualmente del caso de Brasil, ¿no? Se esperaba que iba a existir una reunión bilateral entre el presidente Lula da Silva y el presidente Noboa, pero lastimosamente después del impasse que hubo entre el presidente Daniel Noboa y el presidente Petro, pues sabemos que en esas convicciones ideológicas y esos alineamientos se lo rechaza. Y no se terminó dando. Hablamos también, o se pudo evidenciar, la condecoración que le hace el presidente Mulino a Lula da Silva, y él como una persona con mucha experiencia, con una capacidad de desenvolvimiento y una expertise tan grande, acaparó, te digo, que la mayoría de atención dentro de este foro. Y dentro del discurso del mismo presidente Noboa. Y correcto. Te diría, Mafer, que de aquí a futuro, bueno, ya vimos cuáles fueron los resultados. De los hitos más importantes a remarcar es este aval que dio el Banco de Desarrollo Latinoamericano, CAF, al Banco Pacífico, si no me equivoco, por $500 millones para los préstamos a pequeñas y medianas empresas. Y luego estaremos conversando también de lo que ya anunciabas tú, Andrés, este nuevo video comunicativo o mensaje, si lo queremos poner más técnicamente, del presidente. Sería el segundo de este año. El primero fue enfocado en seguridad, hablando sobre el nuevo plan, y el segundo que mencionas tiene que ver con un plan ya de inversión, de recuperación, pero como eje central la construcción. Tome, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mafer, Andrés, buenos días. Bueno, qué gusto empezar la semana, empezar el mes con ustedes, noticias importantes. Seguimos también muy pendientes de todo el tema de seguridad. Siguen realmente las cifras alarmantes. Ojalá que se pueda en este nuevo mes que iniciamos ver los cambios que todo el país necesita. En todo caso, vamos con más noticias. Tenemos hoy 2 entrevistas listas para empezar. La primera, ya tenemos a nuestro entrevistado con nosotros y las personas que también se quieran comunicar con nosotros pueden escribirnos y hacernos llegar sus preguntas. También usted te había enviado el artículo de María Josefa, que lo podemos comentar más adelante. En todo caso, sí, diga. No, iba a presentar a nuestra entrevista. Vamos. El abogado Juan Carlos Quintana, constitucionalista del Ecuador, muy representativo y siempre colaborador con nosotros con el programa Cuarto Piso y RTP. Analicemos un poco, doctor, buenos días, el sistema de justicia actual. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Cómo lo evaluaría del 1 al 10? Vamos a volver así a la época universitaria. Bueno, más que el sistema son las personas. Okay. O sea, es un tema también que es estructural, sí, pero la aplicación de la norma. Voy a empezar con esta reflexión. Se acusa la queja general es que podemos ver que hay delincuentes que son, vamos a decir, liberados por jueces, que no los cogen en flagrancia y los liberan. Ok. Un delincuente de este tipo tiene 7, 8 detenciones, 3 procesos anteriores. La pregunta es, si está fuera, aparte del nuevo juez, ¿por qué está fuera? Las otras detenciones o los otros procesos anteriores, ¿qué pasó? ¿Por qué está libre? No solo por qué lo dejaron libre hoy. Y ahí es donde comienza el problema estructural.
¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura para efectivamente iniciar procesos de oficio de investigación? Doctor, ¿cuándo se considera? Me interesa mucho lo que está diciendo, porque este dato está relacionado con información también que viene desde el gobierno y preocupación generalizada. ¿Cuándo se puede considerar que alguien tiene antecedentes penales? ¿Cuando ha sido parte de un proceso o cuando ya ha tenido una sentencia? Bueno, antecedentes penales per se no significa que eres culpable, que has estado inmerso en un proceso penal. En un proceso penal, no estamos hablando en una investigación. Ok, lo pregunto porque cuando se dan las cifras, por ejemplo, se dice, no, es que esta persona tenía antecedentes penales cuando hay asesinatos, y lo relacionan con el 75-80% de muertes violentas son personas con antecedentes penales. Y creo que esa aclaración es vital, porque el que hayas estado parte no significa que hayas tenido sentencia. Sí, es vital, y también es importante señalar que la corresponsabilidad es tanto de Fiscalía y de la Policía. Porque la Fiscalía es un ente técnico. Quienes hacen las investigaciones, quienes preparan los informes, quienes hacen las pericias de reconocimiento para las determinaciones son los agentes de la policía. Vamos a suponer, en el contexto de que una policía hace mal un informe, no vas a llegar a una buena sentencia, ni siquiera una acusación, porque la Fiscalía no tiene los elementos. Aquí viene la pregunta: ¿qué es justicia? ¿El sentido de justicia es una sentencia o es solo un titular o una prisión preventiva? La respuesta es que justicia definitivamente es darle a cada quien lo que le corresponde. En este caso, a un infractor, darle una sanción penal. Abogado, y como usted bien lo menciona, pues son las personas, ¿no? Y la crisis es estructural. Pensando por la presidencia del Consejo de la Judicatura, donde vimos que se revelaron ciertos audios por parte de un juez anticorrupción, hubo el despliegue, pues, y la presentación también del presidente actual vigente, Mariano Godoy, que aún sigue en funciones. ¿Qué acciones o qué medidas adicionales se deben implementar para justamente evitar que este tipo de personas con estas conductas, con estas relaciones, pues presiden un cargo tan importante? Bueno, hay que empezar por reformas súper importantes, que el Consejo de la Judicatura no sea el amo y señor de la instrucción, de la persecución de los propios jueces. Existe, obviamente, va a haber gente que dice, no, existe el departamento, la dirección de disciplinario y de transparencia. Sí, pero forman parte del mismo Consejo de la Judicatura. Debería ser un ente interdisciplinario, interinstitucional, conformado por miembros de otras instituciones para que la instrucción, es decir, para que la investigación sea imparcial y transparente. Y lo más importante es que los investigadores no tengan el poder de chantaje con jueces y también con funcionarios administrativos, fiscales y funcionarios administrativos de la Fiscalía, porque entra Fiscalía y entra la parte jurisdiccional. Mientras no exista esa transparencia, siempre vamos a tener que, de esa situación de poder, el Consejo de la Judicatura, a través de sus directores, son realmente una espada de Damocles para todos los jueces. ¿Cómo nos aseguramos de que eso no ocurra? Bueno, con las investigaciones correctas, es la transparencia. No podemos buscar el sistema perfecto, es perfectible, sí, pero si le damos solo el poder únicamente al Consejo de la Judicatura para que ellos sean los que tienen el poder de iniciar de oficio una investigación. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, si viene un juez y dice que liberó por cualquier alegato un delincuente, pero este delincuente tiene 3 procesos en curso, o 2 que ya no son procesos, que está liberado, ¿qué hicieron los jueces? La realidad es que los jueces hoy en día, los corruptos, que todavía no se los descubre, están acostumbrados a hacerlo desde hace muchos años atrás. Ahora, pero eso no nos llevaría a un conflicto, a un problema, porque el pronunciamiento o la revisión que hace el Consejo de la Judicatura es básicamente administrativa, no sobre sentencia. Correcto, pero también si hay presunción de indicios penales, tiene que notificar a la Fiscalía. Mire que el delito no se comete solo, el juez obviamente no, para que un juez cometa un delito es un tema demasiado técnico, es un tema bastante complejo. El prevaricato es uno de los delitos que puede cometer en una resolución, la afectación a una de las partes, uno de ellos. En lo disciplinario, específicamente en lo disciplinario, también no nos olvidemos que hay bastantes funcionarios infiltrados del crimen o cooptados por el crimen organizado.
que tienen, por ejemplo, sueldos de $700, pero viven viajando y andan en yates. Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura con eso? Secretarios o jueces que ganan $5.000 al mes, pero tienen casas de $3 millones. Claro. ¿De dónde justifica? Entonces, ¿dónde está realmente el examen, el compliance por parte del Consejo de la Judicatura? A ver, eso por un lado, doctor, pero por otro lado también podríamos, de alguna manera, los ciudadanos sentirnos que hay algún camino correcto que el sistema judicial esté tomando para prepararse y poder enfrentar a los narcodelincuentes, a estas estructuras criminales ya transnacionales, o eso todavía estamos muy al inicio del camino. No, sí, tenemos personas, o sea, tenemos sistema, el sistema no es el mejor de todos, pero es el que tenemos, y tampoco está tan deteriorado. Obviamente que para el narcotráfico y este tipo de delitos necesitamos legislación específica. O sea, necesitamos lo que no se pudo hacer con la constituyente o con los proyectos de ley, se necesita tener iniciativas legislativas para reformar el COIP, es evidente, pero con lo que tenemos no significa que no se puede pelear contra el narcotráfico. Ahora, ya fue bastante cuestionado el proceso de selección del aquel entonces candidato, ya hoy presidente de la Judicatura, Mario Godoy, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos otro proceso de selección que está en camino, el del fiscal general de la Nación. ¿Cuáles son sus opiniones respecto al formato o al esquema que se ha dado, los criterios de selección y cómo se va realizando el proceso hasta ahora? Bueno, los criterios de selección a veces se ponen subjetivos. Realmente es un tema que las personas, cuando hacen del Consejo de la Judicatura, van a ver, tenemos gente que no tiene el perfil adecuado para pertenecer de una manera, vamos a decir, imparcial. Pero en democracia eso es lo que se propende, ¿verdad? Que vayan todos a hacer las querellas o los reproches que tengan que hacerlo. En la selección, el perfil tiene que superar todo este tipo de escollos, todo este tipo de situaciones. Se trata del perfil de los candidatos, los que han decidido aspirar para ser un fiscal. Su perfil tiene que ser tan probo, tan bueno, tan bien elegido, por decirlo de alguna manera, para que supere cualquier reproche. El problema, insisto, es a cómo venimos nosotros como país actuando con la designación. No nos olvidemos que es tan importante el perfil de un fiscal porque es el único que tiene la titularidad de la acción penal. En la Fiscalía General del Estado solo gobierna el fiscal general. Déjeme hacerle una pregunta. Si es personal, pero está ligada a la elección del fiscal. ¿Cuáles son las cualidades que no debe tener el fiscal? Bueno, primero, además de las de cajón, ¿no? O sea, primero, o sea, sentenciado. Ya, en fin. O sea, me atrevo a decir que no debe ser un fiscal que no haya tenido un recorrido, ya sea desde el sector privado o público, como un abogado litigante, o juez, o fiscal. Okay. Primero, eso, ¿qué no debe tener? Ser un académico. Un académico no puede ser un fiscal general, no tiene, o un político eminentemente, un abogado eminentemente con una trayectoria política o administrativa, no sería el perfil adecuado para un fiscal. No tienes el mismo ritmo, no te has Exacto. fogueado como No, en tribunales. o sea, definitivamente que no. Y en cuanto a sus vínculos, porque mucho en la carpeta pesa las relaciones que se tienen, personales o políticas. Bueno, escondidas o no escondidas, la Sí. persona que se va a poner, la gente va a saber cuáles son sus vinculaciones. Ahora, ¿en qué parte de la historia tu pasado te va a definir con tus actuaciones? Porque vamos a ponerlo así. En casos muy sonados, en donde, vamos a decir, tú vienes siendo abogado y has estado siendo abogado de narcotraficantes, lavadores de activos, y de repente todo tu perfil te da para ser un fiscal general, como que políticamente es incorrecto, ¿verdad? Como que no estás dentro del esquema de la ética para ser un tema de fiscal. Ahora, no solo se trata de narcodelincuentes, se trata de todo el esquema que rodea a este tipo de conductas. Estamos hablando desde el ámbito privado, desde el ámbito público, desde lo político y desde lo no político. Entonces, tus vinculaciones sí te definen en cuanto al tema de tu perfil. Definitivamente que sí. Ahora, de que eso
cómo lo valora en el momento del concurso, ese es el verdadero escollo. Y es que ahí nos vamos a cómo está desde el inicio, primero en esta serie de requisitos que deben cumplir, luego la conformación de este comité seleccionador que genera dudas en la misma, pues en las mismas notas que tienen estos personajes, la presidenta que ha sido elegida, el vicepresidente que ha sido elegido de esa comisión. Sí, definitivamente cuestionable todos, creo. No ha habido un solo concurso para fiscal general que no haya tenido reproches, señalamientos. Más allá del comité, yo creo que también hay una falta de transparencia en cuanto al tema de las intenciones de los verdaderos aspirantes, que nadie dice, esta mano es mía. Ah, ok. Nadie ha dicho, yo estoy convencido que puedo servir al Ecuador y me voy a postular al concurso. No, hasta ahorita yo no he visto a nadie. Y eso sí me dice mucho de que realmente tú no quieres servir o es que estás esperando o no confías en ningún tipo de estos procedimientos. Pero no está en el momento de decirlo todavía, pero sí cree usted que deberían ser abiertos. Debería decírselo, ¿por qué? Porque es un servicio a la comunidad. Más allá de cualquier situación, ser un fiscal general es un servicio a la comunidad. Es decir, vas a salir de la incomodidad de tu ejercicio privado o donde estés para optar por un tema de un concurso. No estás diciendo que vas a hacerlo. Entonces, si tienes esa motivación, sí se me hace... por decirlo, poco transparente que los posibles candidatos no lo digan. Abogado, y ahí volviendo a lo que preguntaba Doménica desde un inicio, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, creo que dentro de todo proceso penal la transparencia es muy importante. Y ya parece que hemos caído en esta rutina o en esta repetición de delegar responsabilidades. El ministro de Gobierno hace un ataque directo y frontal contra el fiscal y jueces, dice que son responsables de liberar a X cantidad de delincuentes y asimismo el fiscal y los jueces delegan esta responsabilidad hacia la policía porque no hace el parte de manera correcta, no está bien redactado, entre otros. ¿Cómo perfeccionar este sistema y cómo transparentarlo para de una vez entender dónde se están cometiendo la mayor cantidad de errores y desde allí ya partir con responsabilidades reales y sobre todo con correctivos? Bueno, empezar por sancionar a todos y cada uno de los funcionarios, tanto de fiscalía como de las unidades judiciales, incluyendo fiscales y jueces, pero no por las actuaciones actuales, sino comenzar a hacer una verdadera investigación de por qué salen los delincuentes y cuál es el patrón de conducta del juez. Porque si tú comienzas a ver las resoluciones de los jueces, tú vas a ver un patrón. No es que encontraron la forma de hacerlo. Okay. El vacío o el gris. El vacío lo encontraron. Entonces, definitivamente, como todo ser humano, si tú comienzas a encontrar y sancionas y encuentras a los responsables, comienzas a limpiar el sistema. ¿Ahí hay alguna forma? Claro, no me imagino a un humanito leyendo cada sentencia, ¿no? Pero inteligencia artificial. Claro, por eso, ¿qué sistema, si es que se ha utilizado, si usted conoce algún sistema que sirva para hacer esta lectura de las sentencias y encontrar cuáles son las coincidencias que termina dejando libre a una persona que a todas luces es culpable? Sí, hay bastantes herramientas de Legal Tech que se llaman también como análisis de Big Data, que se puede tranquilamente hacer, pero el tema es en cada caso en concreto. O sea, se comienzan a ver las interpretaciones de la ley, pero la aplicación a cada caso concreto varía, ¿de acuerdo? Okay. Pero lo que sí puede llamar la atención es que una persona que tiene 4, 5, 6 procesos anteriores fue acusado o solo tuvo en una flagrancia y salió libre, ¿por qué? Okay. No digo que todos deben estar presos, pero entiendo, sí, puede ser una alerta, dice, por aquí empecemos. Es que si no sancionas, no va a haber. ¿Y por qué de repente al mismo policía siempre los partes impiden que se siga con todo el proceso? Así es. Entiendo, son como alarmas que se van presentando. Ahora, con lo que tenemos hoy, ¿qué podemos hacer? Bueno, tranquilamente se puede ir conteniendo de alguna manera. El tema de la criminalidad se la puede ir conteniendo. Hay que entender que la justicia no para la criminalidad, es la que sanciona, ¿no? El tema de la lucha contra la fuerza es la policía, el bloque de seguridad. Acá es donde aterriza ya el acto consumado, por decirlo de alguna manera, y tiene que ser analizado. Insisto, quiero ser muy enfático en esto, la prisión preventiva no es sinónimo de justicia. Una sentencia condenatoria, eso es sinónimo de justicia.
Pero partiendo de su frase, espero haberla copiado bien, que la justicia no controla, sino que es sancionatoria, pero si no sanciona, genera descontrol. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con mi función, impido que los otros que están evitando que se dé el delito, controlando, pues sí soy parte del descontrol de la delincuencia. Mire, yo me tomo las frases de la abogada, la doctora que fue fiscal general, la doctora Salazar, que dijo que esto era un engranaje. ¿Cierto? Efectivo. Y es así. Un fiscal sin un buen trabajo policial no puede hacer mucho. Un fiscal que hace mal su trabajo, a pesar que lo haga bien la policía y el juez no lo quiere ver tampoco. Entonces es un tema que también requiere de análisis ex post. Es decir, que tiene que haber una entidad, un cuerpo, ya digo, imparcial, interinstitucional, que analice los comportamientos de los jueces, porque no todos los casos, y puedo decirlo porque lo he visto, hay realmente situaciones alarmantes de jueces que están muy acostumbrados, ya sea porque tienen un amigo en el gobierno, porque es amigo de alguien de la judicatura, porque es amigo del director, y creen que pueden seguir haciendo lo que hacen. Entonces ahí es el problema. Es un problema de personas, más no tanto de sistemas. Claro, y eso en definitiva afecta no solamente a la desconfianza, sino en la inseguridad constante en la que vivimos. Así es. Mire, tanto es así de que vamos a ponerles el tema. Los directores de la judicatura, en términos generales, en teoría, no pueden ingerir, no pueden topar nada de lo jurisdiccional. Más sin embargo, solo con el mero hecho de que un director mande a alguien, no estoy hablando solo del Quito, estoy hablando en cualquier caso, mande a alguien a pedir un favor siquiera, o a hablar sobre un tema, ya debería ser razón para ser al menos denunciado. ¿Por qué? Porque los jueces tienen una carrera. El director provincial no es de carrera, es una golondrina realmente, es un ave de paso. Colocada por eso es que yo sentía que me tiraban de las pestañas cuando decían, pero es que en el audio no se escucha nada, en el audio no le está diciendo cómo debe fallar. Digo, pero es que para mí el simple hecho de haber marcado el número y haber intentado tener esa conversación con el juez es más que suficiente. Y sobre todo también más para entender en qué estado queda ese tribunal o esa sección, digamos, de los jueces anticorrupción, ¿no? Porque su finalidad y meta principal era ser extremadamente especializados para justamente luchar contra este tipo de delitos. Y hoy por hoy que recibe la llamada, dice la exposición que tengo, las intimidaciones que me hacen, a la persecución que puede estar abierto, ya dudo sobre si es que tiene o cobra vigencia el sentido de esta sala. Y ese es un botón de todo el traje. Hay que ver qué nomás no conocemos para que un juez se vea obligado, dejando las motivaciones si son legítimas o no, se ve obligado a grabar una llamada. Es que esa no fue la primera. Pues. Evidentemente. Claro. Tuvieron que haber habido un hostigamiento completo previo para que un juez diga, sabes que me toca grabarlo ahora. Claro. Porque no es adivino, no va a saber que lo van a llamar para eso. Por si acaso grabo, no hay por si acaso. No hay por si acaso. Es que sí hubo. De hecho, cuando uno comienza a leer lo que había dicho el juez Serrano, que habían tenido, incluso lo habían citado al despacho de este juez que subiera, que estuviera, que necesitaban hablar. Y ya se conocen también, se conocen en la pisada, saben, esto tiene que haber sido Vox Populi, porque la llamada se dio. Que no le dijeron cómo fallar es otra cosa, pero incorrecto totalmente de hacerlo. Ecuador está teniendo una lucha décadas porque no encuentra todavía cómo tener justicia, y que la justicia no sea ni política ni vendida. Y ahora, ni que fuera parte del narcotráfico. Usted decía, son las personas. ¿Sacamos a todas estas? Es que ¿a quién ponemos? Ese es el problema, me decía un maestro mío. Pero todo empieza también por la percepción, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, a Colombia o te vas a Argentina, ves la Corte Suprema, qué edificio, qué institución. Solo el diseño, tú dices, aquí es increíble. Tú vas aquí, era un banco, la Corte Nacional de Justicia. Ya. La Corte Constitucional es un edificio que no tiene ninguna... O sea, empecemos también por la simbología de la justicia del Ecuador. Antes era Corte Suprema, después la bajaron, Corte Nacional. ¿Verdad? Así comenzó a decaer la justicia. Aquí, al menos en su simbología, en su nombre, en su pseudo majestad, vamos a decirle. Era el poder judicial. Si leemos la Constitución, no habla de poder judicial, es función judicial. Entonces, realmente un poder judicial como tal, no lo he leído yo en la Constitución,
lo veo como función. Es que no hay poderes, ninguno. Exacto, se quedaron a 2 poderes, sí, a 3 Doctor, poderes. gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por compartir también las preocupaciones que tenemos. Yo no es que soy pesimista, pero para que se den las salidas primero necesitamos tener transparencia y ahí encuentro la dificultad. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, Buen día. doctor. Y sí, sin justicia no hay seguridad y sin seguridad no hay país, no hay futuro, no hay nada, no hay esperanza. Así que es un punto importantísimo y un tema vital que hemos tratado el día de hoy en este inicio de febrero, como antes también. Bueno, ¿algún comentario tiene usted? ¿No? Sobre O no, nuestro querido Andrés Merino. no, pero no nos mandé la pausa todavía. No, por eso le digo ya. si algún comentario tenía. He estado escuchando sobre los candidatos a presidencia de Colombia. Ok. Y ahora que el doctor Quintana decía algo, me brincó esa información. Saben que el candidato Cepeda, Iván Cepeda, es un hombre de izquierda, supuestamente es el del fin de Petro, pero es medio extraño, habla muy lento, es una cosa media compleja el candidato. O sea, como que rompe el molde de ser un candidato presidencial. Es como un candidato, pero de los años 70. Ok. ¿Ya? No en la onda de mucho movimiento, muy carismático. Sí, más o menos así. Entonces, ese personaje tiene una foto que ha rodado mucho por Colombia, que es que está con Iván Márquez y no me acuerdo el otro personaje también de las FARC. Y es un defensor de los afectados por el Estado en este conflicto armado. ¿Ya? Perfecto, Afectados por el Estado, es decir, pro ciudadano que se vieron afectados por el Estado en este conflicto armado, es contrauribista, o sea, únicamente él se va hacia el lado del Estado. En ese caso de la FARC. En ese caso. Pero yo decía, ya esto habrá que analizar, las personas tenemos nuestra posición con las FARC. Pero luego me entero que el otro candidato, el que es de derecha, que es cancherísimo, que habla, que no, que se echa sus chistes, fue defensor de Alex Saab. Ah, claro, el venezolano procesado y extraditado. Que estuvo aquí también, pues. Entonces Sí, que estuvo al frente de la operación de PDVSA y Sí. designado por el expresidente Chávez. Entonces yo decía, oye, que la tienen complicada. No, y eso sin contar, más Fergio se hablaba de la planilla de candidatos que existen. Son más. 70 y pico que Yo me había quedado con los 30, no sabía que llegaban a 70. Yo sigo llorando Uribe, la verdad, porque para mí ese era mi candidato. Bueno, no sé si era mi candidato, pero a mí me hubiera encantado alguien que sea afín al senador, al ex senador, no sé si es senador actualmente, Álvaro Uribe. Recuerda que estuvo con su proceso penal. Claro. Y la está luchando todavía. Entonces, bueno, no te tengo esa claridad, pero digo, mira, qué cosa tan extraña que tenemos que... Doménica, porque qué cosa yo te tan lo he dicho, Mafer, en varias ocasiones. La debacle y la crisis de inseguridad que existe en Ecuador es por culpa de ese falso tratado de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos. Donde se hablaba de la reincorporación, reintegración de los pobres delincuentes de la FARC hacia el cultivo de otro tipo de cosechas que no se dio. Lo único que pasó fue la fragmentación y la crisis de seguridad que estamos viviendo hoy por hoy, aprovechando de que esto es una avenida y paso de tránsito para el narcotráfico. No, indudable, hay muchos causantes de lo que está viviendo hoy. Aquí está. Carlos Miguel Flores Cordero, ¿cómo estás? Buenos días. Somos pet friendly. Buenos días, somos pet friendly. Presente, compañero, ¿por qué decimos que somos pet friendly? No. Es que los lunes Para Fernanda no es problema. pet friendly. No es pet friendly. Yo me tuve que hacer a la fuerza. O sea, Carlos Miguel ha traído a su perrijo. A mi perrijo lo he traído porque los lunes lastimosamente tengo un problema logístico, pero ya estoy tratando de solucionarlo. El próximo lunes no tendré este problema. No, sí, pero... aquí lo que nos hemos tenido que hacer a la fuerza, vamos a quererlo. 11:29 antes de irnos a la pausa comercial. Musiquita, por favor. Saben que hace unos días les contaba yo que iba manejando en mi vehículo cuando de repente fallaron los frenos y obviamente no me preocupé del auto, sino de quienes iban atrás, que era mi familia. Así que entendí que la seguridad no se improvisa, sino que se construye. Confío ciegamente entonces en SIM, donde cuidan de mí y de mi familia. Le puede pasar a usted lo mismo. Yo soy no solamente cliente, soy testigo porque voy, visito SIM y sé cómo trabajan. Realmente son de primera, lo hacen con tecnología de puntas, manos expertas y un corazón que siempre está detrás de cada volante. SIM es mi tranquilidad. ¿Dónde está ubicada? Mopacinga Oeste, Avenida Sexta y Calle Tercera. Síguelos también en Instagram, SIM
FJ. También en Facebook, FJ SIM, Centro Integral de Mantenimiento, y TikTok SIM FJ Oficial. Y recuerden que si ustedes están escuchando este mensaje, pueden ir miércoles, jueves, viernes y sábado y decir que escucharon a Doménica Tabaqui en Cuarto Piso RTP y les dan una alineación gratuita, así que no se pierdan esa oportunidad. Yendo allá a SIM. Nos vamos ahora sí a la pausa y volvemos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Regresamos 11:30 y no alcanzó 36 minutos en el Cuarto ¿Sabes por qué Piso. no alcanza? Porque eso me corresponde a mí, pues decir la sí. hora. Ya, 11:36. Pero quédese sentada, pues no se mueva. Para iniciar el programa. Ya, sí, estamos señor. conversando. Hay Ya- noticias nuevas que nos contará Doménica Tabaqui. No, es Las de increíble que ahorita. ya se están moviendo las frutas, los nombres, unos que sí son oficiales, otros que no son oficiales, sobre las próximas candidaturas para las seccionales. ¿Cuándo exactamente son las seccionales? En Recuerden. febrero del Febrero del próximo 2027. año. Febrero 2027. 2027. Pero las campañas, Ya comenzó. Ya empezó. La Ya campaña es en empezó. octubre, debe ser, finales de O octubre. sea, de este octubre 2026, febrero las elecciones. Ok. Oiga, y se rumoraba que en las elecciones de Melec iba a haber una lista, ¿no? Uno avalado por el presidente, otro avalado por el alcalde, y bueno, y se armó una especulación del ¿Cuántas listas hay finalmente? ¿De qué Solo hablas? una. A ver, ya Emelec, ¿se acuerda que le conté que tenía interventor? Ajá. Emelec lo intervinieron. Ajá. Ya el interventor ha llamado a elecciones y ha calificado la única lista que cumplía los requisitos, que es la que preside el exministro de Deportes, José David Jiménez. Entonces, luego en el camino del fin de semana salió que supuestamente iba a salir una lista que la presidía una persona cercana al alcalde Aquiles Álvarez, Ya. y se armó el festival de las especulaciones como en todo. Pero bueno, finalmente solo se calificó una lista. Las elecciones de Melec son el 17 de febrero y en teoría, si es que van la mitad de los socios, 410, debería ganar inmediatamente. Y nos fuimos a eso porque estábamos hablando de las seccionales. Correcto, que Ok, ya ya. empezaron las campañas. Entonces, una vez de lo que se especulaba el fin de semana es que quieren tomarse Melec el uno o el otro. Oye, el presidente Daniel Loboda es barcelonista. pues, ¿no? Emelexista. Ay, melexista. mira Claro, y tú. por eso es que Parece empezaba, y como el escándalo. candidato es un ex ministro de él, dijeron, no, esto es Entonces Está encima secundado iba a haber ahí riña también por el por equipo Emelec. deportivo, claro. Entonces, que- pero no, bueno, en todo caso, aparentemente no, disque José Aguat, el otro que busca la presidencia de El Emelec, histórico. El histórico candidato de la presidencia va a meter acciones de protección hoy día, ya dijeron, bueno, Ay, bendito. siguen metiendo Oye, la justicia ordinaria en el aquí- Es parte, deporte. es Te parte juro de que- nuestra razón de ser. Te juro que yo Por creo eso que es que- meten acción de protección hasta en las elecciones de las universidades. Por eso es ¿Sabes? que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado a decir, señores, Ya, la acción pues, de ya. protección no es para todo, y lo ha básicamente llevado a que solamente en el sector privado, lo cual es grave porque en tipos de cosas deportivas meten acciones de protección como si fuese... Consulta, Carlos, o sea, ya no tienen chance en caso de que otra lista o otro grupo de socios quiera presentar su candidatura, ya no lo puede No, hacer. ya no, ya pasó el tiempo para hacerlo. Presentaron 2 candidaturas. José David Jiménez con todo su equipo fue avalado, cumplía los requisitos, y otro señor apellido Guaranda, si no me equivoco, no tenía ni siquiera 5 años de socio consecutivo para O poder... sea, ser hablemos que ya es el candidato. presidente, el nuevo presidente de Melec. Pero hay que cumplir los procesos para que no sean Ok. impugnadas y luego nulitadas las Y elecciones. ahí sí la posibilidad de inscribir nuevos candidatos. Claro, Sí, y la ya. acción de protección, lo más probable es que busque abrir el padrón y que todo que diga que ha sido emelexista vaya y vote, lo cual sería una Ok. grosería Oye, para el deporte. cuando antes Y que está al día en las alícuotas. y tienes que estar al día, pero no, pues ellos no quieren, pues porque hay gente que no está al día, pues y quieren Así entrar. que bueno. ellos sí quieren. En este fin de semana, otra de las noticias, yo no lo he podido leer, muchísima información, es sobre esta liberación del caso Epstein.
y las vinculaciones que hay, los relatos que hay, lo que se dice que pasaba en estas islas. Y ahí viene una información de que aparece el nombre del expresidente Rafael Correa por un correo enviado de quien en ese momento era representante de DP World, y aparece en estos archivos. Mire, yo creo que más allá del tema político, de las vinculaciones, lo que se dice ahí es gravísimo, pero lo que pasa en nuestro país es mucho más grave. Hay que revisar cómo están las cifras de personas desaparecidas, trata de personas, abusos a niños, lo que ocurrió en Manta posterior al terremoto, lo que siguen viviendo algunos niños, explotación sexual, violencia. Es que es muy grave. Yo creo que el mundo se ha quedado solamente reducido en buscar nombres y no entender los hechos, no entender los niveles de violencia que sufrieron estas personas. De las declaraciones que hay del caso, yo creo que muchas personas no estarán de acuerdo con eso, que pensarán que fueron por su voluntad, pero lo curioso es que estos personajes señalados se identifican como conservadores. Entonces alguien que se considera conservador no podría participar de eventos así. Pero insisto, los nombres son importantes, sí, pero lo de fondo es lo que se vivió y los hechos que se relatan ahí. El curuchupismo existe en la sociedad guayaca como existe en el mundo completo. Claro. Te agarras de una fe o de un dogma de fe, te das golpes al pecho todos los domingos y sales al otro día a hacer cualquier barra basada en nombre de que ya te perdonaron los pecados. No, y que te vuelvan a confesar y te lo vuelven a perdonar. O sea, es una rueda moscovita sin fin, si lo ves de esa forma. Y también lo que es lamentable es que a pesar de todas las investigaciones que se han realizado, a pesar de los archivos que se han expuesto, fotografías que hay de por medio, todavía no hay un solo procesado. Hubo uno nada más. Y, claro, se suicidó. Sí, pero te digo, en el fondo es eso. Yo digo, hay mucho nivel de maldad, hay mucha desprotección. Eso es lo que me sigue dando vueltas. Fíjate que no me interesó saber quiénes estaban, que hay que identificarlos. Sí, pero ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo nadie no se dio cuenta de lo que ocurría? ¿Cuántas personas fueron llevadas sabían contra y su no, voluntad? o sabían y hicieron caso omiso y no quisieron comunicarlo. Un silencio cómplice. Lo que hablan es cosas horrorosas, desmembramiento, comer, o sea, no, sacrificios humanos, es una cosa que tú te quedas, que te sacude, y nos quedamos en el reduccionismo de ir a buscar solamente determinados personajes. Pero es que ese reduccionismo está pasando ahorita en todo. Por lo menos aterricémoslo en el Ecuador. Cualquier cosa, te sacan lo que venimos hablando, te sacan la foto de hace 17 años con fulano, violador, porque estuviste con alguien que después de 20 años fue sancionado por que violó. Pasó con Julio Iglesias. ¿Qué? Y ventajosamente Julio Iglesias, ya desestimaron los cargos la fiscalía por supuesto intento de violación o supuestos acosos que se habían dado. Sí, yo creo que ese tema de las fotos, que lo conversábamos aquí hace un par de semanas con Carlos Miguel y María Fernanda, en realidad ya uno se tiene que liberar, ¿no? Saber que si te has tomado o te tomas una foto con determinada persona y luego termina siendo desde lavador de activos o delincuente contumaz, ¿qué puedes hacer? O sea, realmente no puedes ir filtrando por la vida, porque muchas veces están especialmente cuando eres funcionario público, cuando eres funcionario público o cuando eres un personaje conocido o eres influencer, la gente se te acerca, se te pide las fotos, te las toma, hasta por un tema de protocolo en algunos casos. Por ejemplo, también ya decían, sí, pero es que también se reunió con Isabel Noboa. Y empezaron a armar los unos contra Correa, los otros contra Isabel. Imagínate la cantidad de personas que le piden a Isabel Noboa tomarse una foto. Pero insisto, ninguno de esos tweets que yo vi hacían referencia a los hechos de abuso. No, ninguno. Solamente pensando en cómo hacer un señalamiento, nada más. Así es, totalmente. 11:44, sí, tenemos ya a nuestro invitado, Hugo Acero Velázquez, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad, defensa y justicia, ex asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional, inclusive también aquí en el Ecuador hace algunos años también nos brindó su expertise, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá. Vamos a hablar un poco sobre los índices de inseguridad. Doctor, buenos días. Doménica Tabaqui le da la bienvenida aquí a este panel de trabajo con otros compañeros más que le irán haciendo sus preguntas a lo largo de la entrevista. ¿Cómo blindar las fronteras? Yo creo que por ahí podemos empezar, porque Ecuador y Colombia somos casi que un mismo país en muchas cosas. ¿Cómo podemos blindar nosotros las fronteras? Doménica, gracias por la invitación. Y pues la verdad es que requiere de la voluntad de los dos gobiernos.
requiere sentarse, no solamente a través de las cancillerías, sino que los dos presidentes y los dos gobiernos se sienten junto con sus equipos de seguridad y justicia, incluidas otras instituciones como la Fiscalía, y planteen unas salidas importantes para los temas de seguridad que están aquejando de lado y lado de la frontera. Inclusive yo creo que hay que ir mucho más allá, hay que pensar en una frontera mucho más viva, en una frontera que se desarrolle, en una frontera que beneficie a los dos países y desde luego los temas de seguridad. O sea, sin esos temas de seguridad lo demás no es posible hacerlo. Pero lo primero es voluntad política. Si no existe esa voluntad política realmente para sentarse a encontrar salidas conjuntas de los dos países, difícilmente un solo país puede blindar la frontera del lado de su territorio. Hugo, está permeable esta frontera de lado y lado, ¿no? De Colombia pasan muchas cosas y Ecuador también pasan incluso narcotraficantes y terroristas que han terminado siendo detenidos ahí en Colombia. En algún momento de nuestra historia, cuando llegan a puntos elevados del conflicto, ¿ha habido algún presidente de cada país que tenga esa voluntad a la que usted se refiere para blindar las fronteras? Pues ha habido acercamientos, unas veces más que otros, pues recordarán que también hubo bastantes diferencias, sobre todo en acciones de la propia policía en territorio venezolano, en territorio ecuatoriano, discúlpeme, en la época del bombardeo en donde fue dado de baja Raúl Reyes. Ahí hubo diferencias entre el presidente Uribe y el presidente Correa graves, porque desde luego ese fue un acto que atentó contra la soberanía de Ecuador, eso hay que reconocerlo. Pero también ha habido acercamientos. Yo he tenido la oportunidad realmente de hablar con oficiales colombianos y oficiales de Ecuador y ha habido momentos en donde esa cooperación sí se da y en donde hay unos diálogos. ¿Falta profundizarlos? Sí. ¿Falta tener un programa mucho más integral que solamente seguridad? Sí, pero sí ha habido acercamientos. Lo que hoy tenemos es distanciamiento total. No, hasta ahora no se han reunido las cancillerías y menos los presidentes. Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenos días, Andrés Merino lo saluda. Ahora viendo también las escalas y dimensiones que han tomado los grupos narcotraficantes y los grupos de delincuencia organizada, sabiendo de lo que es una realidad, ¿no? Son fronteras que son bastante permeables, viendo las opciones sobre todo de traspaso y un flujo de droga constante. Hoy por hoy, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las medidas inmediatas que se pudieran implementar? Hablamos de duplicar o triplicar la presencia de Fuerzas Armadas por parte de ambos países. Hablaríamos también de una cooperación o intercambio de información a nivel de servicios policiales, inteligencia. Pues la verdad es que, digamos, dado este incidente, Colombia desplegó alguna fuerza en la frontera, pero la verdad es que tenemos problemas muy graves. Ahí está Comandos de la Frontera, básicamente la incidencia de Calarcá, que tiene relación directa con los lobos en el caso de Ecuador, y eso ahí se ha mantenido de manera muy dinámica. Recordarán que hace pocos meses, ya casi un año, asesinaron, Comandos de la Frontera asesinaron varios soldados ecuatorianos en ese sector, y es una frontera muy difícil, pero si no hay cooperación, si no hay trabajo en equipo, y sobre todo, si no reconocemos los problemas que tenemos de lado y lado y miramos cómo los vamos a enfrentar de manera conjunta, va a ser muy difícil. Se requiere más presencia, desde luego, militar y policial. No solamente militar y policial, se requiere de la Fiscalía, se requiere acciones de inteligencia, se requieren acciones de cooperación financiera, se requieren acciones de cooperación judicial. Por eso, digamos, las instituciones de justicia deberían participar de este proceso. Si eso se logra, es posible avanzar en otros procesos de mayor desarrollo, si se quiere, porque para mí la seguridad simplemente es un elemento de desarrollo. Hugo, debo confesarle que esas declaraciones me incomodaron, aunque no necesariamente carezcan de realidad. El presidente Petro dijo, los delincuentes se van de Colombia, se van a Ecuador porque se encuentran más cómodos allá. Palabras más, palabras menos. ¿Qué tan cierto es lo que dice el presidente Petro? Pues a ti te incomoda, a mí realmente me da vergüenza tener ese presidente. Ok. Porque las declaraciones definitivamente son desobligantes, no son ciertas. Aquí también vienen
delincuentes ecuatorianos a ser protegidos por bandas criminales y no se les ha perseguido. Yo creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Yo creo que de esos lenguajes y de esa manera en que se establecen las relaciones va a ser muy difícil llegar a unos acuerdos. Pero bueno, uno confía en que en algún momento haya sensatez y la sensatez tiene que ver con que los dos jefes de Estado responden por la seguridad de cada uno de sus ciudadanos y es ahí donde esperaríamos que cumplieran con su tarea y que realmente se sentaran. Aunque no es lo idóneo, porque sobre todo desde el sector de seguridad y el comercial estamos en apuros viendo cómo se resuelve el problema entre Colombia y Ecuador. Pero algunos dicen, dale con la pelotita hasta agosto, que para agosto ya hay un nuevo presidente en Colombia. No le pido que me confiese por quién quiere votar, pero si hay alguno en la vía que usted dice, ok, este sí entiende el problema de seguridad, este sí puede hacerle frente. No se venda, no hay problema. No hay necesidad. No, la verdad es que lo mío ya es tremendamente público, hago parte de una campaña abierta, yo en esto sí soy completamente claro desde el primer momento y estoy con Sergio Fajardo, que es de talla nacional, internacional y que ha gobernado de manera adecuada. Eso sí, juraría que sería, y fue sus primeras declaraciones debido a esta crisis económica, de que lo primero que haría sería restablecer y armonizar las relaciones con Estados Unidos, con Ecuador y con los demás países de la región. Hugo, siendo lo más breve posible, y aquí lo conversábamos nosotros hace unos momentos, y si pudiéramos sintetizarlo en no más de 4 minutos, ¿cuáles han sido los resultados y qué está viviendo Colombia hoy producto de la firma del Tratado de Acuerdo de Paz con la FARC? Ya se han dado esta resarcición, ha habido las compensaciones que se dijo que se iban a dar, se ha reintroducido a los agricultores que entiendo que habían perdido parte de sus tierras por el motivo de que habían pues plantaciones de coca, entre otros. ¿Cuál es su evaluación general al respecto? Pues algunos analistas hablan que el avance de los acuerdos de paz con las FARC ya no superan el 40%. Y eso viene del presidente Duque, quien en algún momento también de manera desafortunada dijo que había que hacer trizas el acuerdo de las FARC. Y ese no es la línea, o sea, el Estado es el que se compromete, no son los gobiernos, y esos acuerdos deben cumplirse. Y creo que en la línea en que se establecieron estaban bien orientados, y faltó muchas de las cosas que allí se dijeron, todo el tema del narcotráfico, por ejemplo, todo el tema del control territorial. Lo que se esperaba era que el Estado copara los territorios dejados por las FARC, y desafortunadamente no fue así. Los territorios fueron copados por otras bandas criminales. Hoy ya no tenemos guerrillas en Colombia, no podemos hablar de grupos guerrilleros. Eso desapareció. Los territorios fueron copados por grupos mafiosos, particularmente la gente de Mordisco, de Calarcá, las otras disidencias, en fin, distintos grupos que están dedicados básicamente al narcotráfico, a la minería ilegal y otras tantas rentas criminales. Están dedicados a enriquecerse, no a transformar el Estado colombiano. Y yo creo que desafortunadamente cualquier otro gobierno que también llegue tendrá que seguir con el proceso de cumplimiento de esos acuerdos, porque hay más de 14.000 personas que se desmovilizaron y todavía le están apostando a la paz. Increíble. Y no solamente los ciudadanos, sino también los territorios. Hugo, agradecerle como siempre, porque cuando venga para Guayaquil es una vuelta por acá. Claro que sí, con mucho gusto, y pues eso sí, mejor dicho, a mí no es sino que me digan que hay que ir a inmediatamente arranco para allá. Gracias, Hugo, cuídese mucho. Y de igual manera, Hugo nosotros Acero. también queremos arrancar para allá. Yo no le sumo para nada. una excusa para ir a Bogotá. Yo no le sumo nada en seguridad, eso sí, pero que conversamos. Hay una noticia, pero esto está fuera de tiempo, solamente para cerrar. Un colectivo ciudadano presentó la solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, alegando que no ha cumplido con su plan, pero no ha pasado el año de gobierno. Pues sí, no fuera de tiempo. No puede Muy todavía. adelantado, o sea, ¿Qué presidente cumple con su plan de gobierno? Bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo, presidente. Pero es la causal que pero la establece causal. o sea, legalmente. Solo me hace acuerdo, Mafer, a este detalle. No sé. Te hemos extrañado, Andrés. Si recuerdan, esa agudeza tuya. no sé si recuerdan cuando el mismísimo candidato en aquel entonces, Guillermo Lasso, firmó una declaración juramentada de 25 puntos, creo que fueron, donde hablaba inclusive de reducir el impuesto sobre divisas. Reducción de impuestos. Claro, no era de todos. Esa fue la salida, sí me acuerdo. No era de manera impuestos, inmediata. sí. Sí.
Esa fue luego del paro. Buena memoria, 11:55. No, esto fue en campaña. En campaña. Claro, en campaña que firmó la declaración juramentada de 12, 13 puntos aproximadamente. Bueno, pero sí, y luego ya te voy a buscar el documento. Claro, pero búscate ahí porque hay como una fallita, porque decía que no se iba a incrementar impuestos. Ajá. Pero era no poner más impuestos, no necesariamente incrementar los que ya había. Una jugarreta ahí. Un vacío jurídico, de esas jugarretas de abogados. Digo yo, algún día habrá un candidato o candidata que diga, sí, voy a subir los impuestos, este es mi plan. Como Javier Milei. Sí, y decir la plena. La cuestión es que no lo estén midiendo tanto. Dicen, no lo digo porque no voy a tener votos. Diga la verdad. La corrección política. Porque después viene y ahí le quita nuevamente los votos. Le quita nuevamente la y además que nos quita la oportunidad realmente de venir. Y de conocer la realidad. Una realidad que usted debe conocer es ir a SIM, porque ahí tienen revisión para sus vehículos con tecnología de punta, manos expertas y un corazón que entiende que en cada volante hay sueños, hay responsabilidades y hay seres queridos. Yo soy clienta y también testigo porque voy, verifico, me encanta. Y mi tranquilidad tiene nombre y se llama SIM. La pueden seguir en sus redes sociales y también recuerden que por escuchar esta mención ustedes van miércoles, jueves, viernes y sábado y recibirán una alineación gratuita. Así que digan que me escucharon, que escucharon Cuarto Piso, y van a tener esa alineación gratuita. Y así, con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Cuarto Piso. Un abrazo, gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.